Pues buenas tardes y bienvenidos al Meetup de Madrid NoSQL y Madrid MongoDB. Hoy tenemos dos charlas, una a cargo de nuestro compañero de Paradigma, Ernesto Valero, que va a hablar sobre Ops Manager y Cloud Manager, y otra charla que van a dar dos personas de MongoDB, que son Raúl Marín y Rubén Terceño, que van a hablar sobre cómo dominar el mundo con un backend en MongoDB. Si llegan, esperemos que lleguen, porque venían de otro lado y vienen un poco apurados. Cuando terminemos, después de las preguntas que tengáis, vamos a tener unas pizzas y unas cervezas cortesía de MongoDB hoy. Y yo solo os quiero aclarar una cosilla. Hemos cambiado el nombre del Meetup, que antes era el grupo de usuarios de Redis de Madrid. Como parece que no conseguimos tener muchos contenidos sobre Redis y os hemos pedido propuestas de charlas, pero no daba la cosa mucho de sí, hemos cambiado el nombre del Meetup a algo más genérico como Madrid NoSQL para poder tener más contenidos, no solo de Redis. Y nada más, os dejo con Ernesto directamente. Pues muchas gracias, Vicente. No necesitas esto, ¿verdad? De momento no. Vale, bueno, pues os voy a hablaros de esta herramienta de MongoDB que no es muy conocida, tal vez porque a lo mejor está un poco más relacionada con el mundo Enterprise, pero creo que es muy interesante para utilizarla precisamente en entornos que requieran operaciones complejas o que sean de cierta importancia. Bueno, no sé si habrá gente por aquí que esté familiarizada con MongoDB, alguien que haya trabajado con entornos en producción en MongoDB, pero bueno, voy a hablaros yo, si acaso, de mi experiencia, ya que a lo mejor no hay gente que haya trabajado con ello, pero bueno, pues básicamente esto es lo que voy a contaros. Bueno, voy a mostraros y hablaros ligeramente de por qué es interesante utilizar esta herramienta, y voy a hablar de cada una de las main features que tiene Ops Manager y Cloud Manager. Y como creo que por muchas cosas que yo os pueda contar, lo más interesante es ver cómo funciona, pues voy a estar absolutamente expuesto a los posibles efectos demo, así que voy a hacerlo todo en vivo y en directo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que sin más dilación, pues voy a empezar a hablar de Ops Manager, ¿vale? En este caso, aclarar que voy a utilizar una instancia de Ops Manager, que es la versión on-premise de esta misma herramienta, pero disponemos también de la opción de la herramienta en cloud, que es el Cloud Manager, y bueno, pues las funcionalidades son prácticamente las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué ventaja nos ofrece el utilizar Ops Manager o Cloud Manager para nosotros? Pues ¿qué es lo que nos ofrece? Pues es básicamente como la visión del comandante de todas nuestras instancias y de todos nuestros despliegues de Mongo, ¿no?, en nuestra empresa. Pero es que además esa visión de comandante nos permite saber en el estado que se encuentra cada una de ellas, la monitorización, todas las posibles alertas que nos pueda generar en nuestros entornos. Podemos coger y gestionar los backups, que es hacer backup en una instancia de Mongo y que sea suficientemente consistente y que sea adaptado a las necesidades que podamos tener en nuestra producción, pues puede ser un reto interesante a llevar a cabo, ¿no? Por otra parte, además nos permite hacer todo tipo de tareas automatizadas, con lo que reducimos también todo tipo de errores humanos a la hora de hacer ciertos procedimientos como MongoDB dice que se deben de hacer, y como hay algunos que son algo complejos, pues la verdad es que esta herramienta nos ayuda una barbaridad para evitar ese posible factor humano de error, ¿no? Y bueno, pues como creo que para mí las principales ventajas que veo al utilizarlo, y bueno, y las ventajas que he podido observar en los distintos clientes donde hemos desplegado esta herramienta es, bueno, pues que además desde la propia consola nos permite hacer todo tipo de despliegues de cualquier tipo de arquitectura en nuestras instalaciones, pues tanto replica sets, Arvin, en standalone, y todo a golpe de clic, ¿vale? Lo bueno que tiene es que, como he comentado, pues todas las tareas están automatizadas de todos los posibles casos de uso que podamos hacer, o de las posibles operaciones de mantenimiento que tengamos que hacer con MongoDB, las podemos hacer directamente desde la consola. Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer sin downtime,
con lo que él va a ser el que se va a encargar de que constantemente nuestra base de datos esté up and running. Además, es un buen consejero. ¿Por qué? Porque podemos habilitar también el sistema del profiling y esos datos que se está extrayendo de cuáles son el rendimiento de las queries que vamos teniendo, los va analizando y nos va recomendando qué índices a lo mejor nos pueden hacer falta en nuestras instancias para que funcione mejor. Como he comentado, pues también la gestión del backup y de los restores nos permite gestionar tanto su política de backup, la política de retención, y lo bueno que tiene es que además podemos utilizar la funcionalidad de Recovery Point in Time, y es que MongoDB te va a restaurar, el Ops Manager te va a restaurar tu instancia de Mongo en el momento exacto, en el tiempo en el que tú necesites restaurarlo, ¿no? Pues por ejemplo, si alguien ha hecho un drop database a las 12:05 de la noche de ayer, puedes decir que se restaure a las 12, 4 minutos 59 segundos de ayer la instancia y va a quedar como estaba, ¿vale? Y bueno, lo bueno que tiene es que además, como he comentado, pues hay muchas tareas que las podemos automatizar y por tanto eso nos va a venir muy bien para reducir costes de operación, ¿no? Y bueno, y además todo esto con un fuerte framework para gestionar alertas más o menos personalizadas de todas nuestras instancias, y además con todo tipo de métricas que son interesantes a la hora de podernos alertar en caso de cualquier problema o cualquier pérdida de rendimiento sobre nuestra instancia de Mongo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar primero de la parte de automatización, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, para empezar, se necesita instalar en cada una de las instancias de Mongo que queramos gestionar con los agentes de con la automatización, los agentes de automatización, ¿vale? Entonces, ya nuestra consola de Ops Manager nos va a reconocer que esa instancia está controlada por nuestro agente, y ya podremos empezar a ejecutar cualquier tipo de tarea sobre esa instancia, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con los agentes de monitorización? Pues desde la creación de un réplica set, del tamaño que sea y de la topología que sea, con la configuración al milímetro que nosotros necesitemos, todo lo podemos hacer a través de la consola. Ahora os lo voy a mostrar. Podemos hacer una reconfiguración de un despliegue. A lo mejor pues de repente necesitamos sacar uno de los nodos de réplica set, meter uno nuevo porque se nos haya llenado el disco a lo mejor de una instancia, pues lo gestionamos al estilo ganado, pues sacamos una máquina del pool, metemos una nueva y adelante con ello. Y bueno, pues podemos además personalizar la configuración de cada uno de los miembros de réplica set, así que bueno, pues como contarlo es aburrido, yo creo que lo más divertido es ver cómo sufre el ponente, y vamos a ver cómo... Vamos a ver. Esta es la vista principal de Ops Manager, ¿vale? En el que, bueno, básicamente se muestra, en este caso, la visión del comandante que hablaban. Ahora mismo nada más que tenemos un despliegue en réplica set, ¿vale? Y bueno, pues por hacer algún tipo de operativa sobre el réplica set completo, pues podemos seleccionar las propiedades de nuestro entorno y vamos a modificar su configuración. Por ejemplo, pues no sé, vamos a cambiarle la prioridad a este nodo. Antes tenía una prioridad 2, quería que este tuviera más prioridad a ser nodo primario, a lo mejor nos interesa porque sea una máquina con mayor características técnicas, y luego pues a lo mejor de la configuración podemos añadir cualquier parámetro de la configuración que tenemos de Mongo. Los ficheros de configuración se puede añadir directamente desde aquí, de tal forma que puedes personalizarla al dedillo, como podrías hacerlo en cualquiera de tus instancias, ¿vale? Bueno, voy a cambiar solamente la opción de la prioridad para que sea más o menos ligero. Entonces, bueno, pues nos indica que hay cambios por aplicar en nuestra infraestructura, y bueno, nos da un pequeño resumen antes de hacer el despliegue para darnos cuenta si estamos metiendo la pata o es lo que queremos hacer realmente. Entonces, bueno, pues ya se ponen a trabajar el agente de monitorización. De hecho, podemos ver los logs de qué es lo que se está haciendo en ese momento en cada una de las instancias, y luego pues veremos nuestro cambio ya aplicado. De hecho, avisa en la consola cuando ya ha alcanzado el estado objetivo. Otra opción bastante interesante, ¿vale? Este nodo ya, los cambios han sido puseados. Otra opción, por ejemplo, bastante interesante y que hay veces que puede darnos bastante dolor de cabeza, puede ser la subida de versión de un réplica set, ¿no? Pues ahora mismo este réplica set está en versión 3.2.4, podríamos seleccionar cualquiera de las versiones que quisiéramos, tanto hacia adelante como hacia detrás,
seleccionarla, aplicaríamos el cambio y subiría todos los nodos ordenadamente, no tendríamos en ningún momento downtime. Él siempre controla que haya al menos quórum o que haya un número mínimo de nodos para que siga el réplica set arriba, y bueno, pues es bastante interesante. Pero vamos, voy a desplegar un entorno de SAR. Bueno, sí. Entonces, bueno, pues es muy sencillo. Un formulario muy tonto. Tenemos aquí, voy a enseñaros antes para que veáis cuál es el pool de las máquinas que tenemos, ¿vale? En este caso tengo 3 máquinas de aquí, que son el réplica set que os he enseñado antes, más una serie de máquinas que son las que va a componer el SAR, ¿vale? Estas tienen la agente de automatización ya instalado, y aquí, como podéis ver, hay otra serie de agentes también instalados, y además nos dice qué instancias de Mongo o qué réplica set está ahí desplegado. Entonces, bueno, pues podemos jugar con cada uno de ellos. Además, también desde aquí podemos cambiar y quitar a lo mejor el agente de monitorización o el agente de backup y ponérselo a otro nodo distinto, o instalarlo directamente desde el propio agente de monitorización. Pero bueno, como iba comentando, vamos a desplegar un SAR. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, aquí primero nos pide el nombre del SAR, pues, meetup SAR. Vamos a decirle que queremos una versión 3.2.7, ahí por defecto. Lo bueno que tiene, mientras voy rellenando el formulario, es que además se va descargando todas las versiones de MongoDB de manera automática el Ops Manager, de tal forma que tú no te tienes que preocupar de tener los binarios controlados, sino que ya incluso la propia herramienta se encarga de descargarlos y mantenerse al día. Y si tú quieres aplicar la nueva actualización, tan sencillo como venir, modificar tu despliegue y adelante. Vale, entonces aquí primero lo que he puesto es el nombre que va a recibir en la consola, después la versión, el tipo de autenticación, porque bueno, si es la autenticación antigua, pues es la versión 3, si no es la 5, es el Scrum, ¿vale? Después le estoy diciendo cuáles van a ser, o la expresión regular que voy a utilizar para la elección de los nodos, es decir, le estoy diciendo que todos los nodos que empiecen por meetup SAR, estos son los nodos que van a componer los SAR, son los que van a ser elegibles para configurarlos en el SARDIN, ¿vale? Serían estos dos. Luego le voy a indicar el rango de puertos que voy a querer utilizar, pues bueno, 27.000 al 28.000, por ejemplo. Luego, además, ¿cuántos mongos quiero? Pues en este caso quiero uno y lo voy a dejar pues en uno de los nodos de datos. Y quiero que se escuche por el puerto 27017, ¿vale? ¿Cuántos config server quiero? En este caso voy a poner uno, como es una prueba de concepto, en el puerto 27019, y en este caso va a ser en el nodo que se llama meetup conf asterisco, ¿vale? Simplemente hay uno, pero si hubiera más, pues simplemente lo aplicaría. Y el replica set del config server, que ahora a partir de la versión 3 los config servers se despliegan como replica set, pues se va a llamar conf. Vale, y aquí llegamos a la parte de la configuración de los shards. Voy a decir que solamente quiero un par de shards con un solo nodo de réplica, y aquí le vamos a poner como prefijo simplemente meetup shard, y el dbpath pues lo vamos a dejar por defecto en /data. Vale. Bueno, así dices, madre mía, pues vaya pedazo de formulario para desplegar un SAR, pero si habéis desplegado a mano un SAR alguna vez es bastante más complejo y más rollo. Así que bueno, pues vamos a aplicar los cambios. Me dice que tengo algún cambio publicado y por revisar, y ya podemos revisar cuál va a ser el despliegue que vamos a tener al final, ¿no? Me dice que vamos a tener un par de SARs con un config server en cada uno de los puertos, donde van a estar los logs, donde está el Mongos, que en este caso lo ha scheduleado en el meetup SAR 1, y bueno, pues vamos a decir que lo confirmamos y lo dejamos ahí desplegando. Mientras tanto, os voy a seguir contando otras cositas de la automatización. Vale. Aquí en la vista ya del comandante, como os he comentado, en el dashboard principal, pues ya podemos ver que están ahí preprovisionados y ya se irán empezando a pintar su estado, ¿vale? Una vez que ya esté en cada uno de los nodos, pues ya empezaremos a ver aquí otras burbujitas, ¿vale? Mientras se va desplegando, como vamos a seguir
en la consola, pues lo iremos viendo. Vale, entonces, todo esto de la parte de automatización. Entonces, todo tipo de operación que queramos hacer sobre cualquiera de nuestras instancias, no tenemos que hacerla a mano, se acabó. Esto es como cualquier otro gestor de configuración que podríamos tener, como Chef, Puppet, pues exactamente lo mismo, pero más concentrado y más orientado a Mongo, ¿no? Por otra parte, tenemos el apartado de la monitorización, muy interesante. ¿Por qué? Porque podemos hacer un estado y podemos ver el estado exacto de cómo están nuestras instancias de MongoDB en cualquier momento, viendo las métricas para ver su rendimiento, viendo quién está accediendo, cantidad de queries que se están ejecutando, de qué tipo de queries son, el uso de la memoria que está haciendo. Vamos a ver todas esas gráficas. Además de todos estos valores de la monitorización, podemos configurar una serie de alarmas que nos puedan a lo mejor interesar de cara a nuestros despliegues. A lo mejor si de repente vemos que uno de los nodos de réplica set se está quedando por detrás, nos puede estar denotando a lo mejor un problema de latencias entre los nodos de réplica set, pues puede cantar en cualquiera de las gráficas o incluso tener una alarma que nos notifique que algo raro está sucediendo con la replicación. Incluso además podemos decirle, pues si la replicación está cerca, nada más que tienes una ventana de 60 segundos para la replicación, algo gordo está pasando, por favor alértame, ¿no? Lo bueno que tiene es que además el sistema de alertado se integra con un montón de herramientas, como puede ser pues puedes mandar traps SNMP, puedes mandar mensajes a Twilio para mandar un SMS, HipChat, un montón de servicios con los que se integra. Por otra parte, también nos podemos coger y ver toda la información del profiling, que siempre es muy interesante cuando una query se nos empieza a ir de tiempos, pues podemos verla a través de la propia consola. Y traernos los logs, que también siempre es muy interesante, de por qué este nodo se nos ha caído, por qué de repente este nodo está todo el rato pasando de un estado a otro dentro de réplica set, ¿vale? Y bueno, pues al igual que con el agente de automatización, aquí solamente hace falta un solo agente de monitorización para monitorizar todas nuestras instancias de Mongo, ¿vale? Se pueden tener más por alta disponibilidad, pero bueno, en este caso, con tener uno que llega a todos es suficiente. Entonces, no lo digo, lo hago. Vale. Nos ha desaparecido el SAR, no sé muy bien por qué. Está todavía en ello, ¿vale? Como os iba comentando, pues vamos a ver las métricas por ejemplo, de un réplica set por completo. Lo bueno que tiene es que podemos ver desde todo el réplica set de un solo golpe de vista. En este caso es un réplica set con un réplica factor de 2 y un árbitro, ¿vale? Son 3 nodos y uno de ellos es árbitro. De tal forma que puedes ver y relacionar ciertos datos entre los distintos nodos, ¿no? Pues por ejemplo, en este que tienes, que es un primario, es donde estamos viendo, por ejemplo, actividad, ¿no? En este caso aquí hemos visto que ha habido parece que un proceso de carga en el que ha habido un montón de inserciones, unas 9.000 inserciones por segundo, ¿vale? Y aquí luego pues se han ido mezclando, pues podemos ver además el tipo de query que se ha estado ejecutando, de tipo command, query, updates, ¿vale? Recorrer cursores, número de inserts, está bastante bien. Además, como podemos relacionar toda la información directamente, todo el réplica set por completo, pues es genial, porque de un solo golpe de vista puedes ver el estado de todo tu réplica set. Y también, además, en las propias gráficas nos pueden alertar de ciertos cambios que haya habido en nuestro entorno. Por ejemplo, esta gráfica, esta barra de aquí roja, significa que se ha reiniciado esta instancia en particular, ¿vale? Aquí también lo denota que el primario se ha ido. Y en ese mismo momento que aquí estaba en rojo, este de aquí ha entrado como nodo primario, que eso es lo que significa la barra naranja. Lo que he hecho luego ha sido un cambio, precisamente, de prioridad, para que este volviera a ser otra vez nodo primario. Por eso se ha caído, pero luego ha vuelto a coger este como rol de nodo primario, ¿vale? Entonces es bastante interesante porque de un solo golpe de vista hemos visto qué es lo que sucede en nuestro réplica set, ¿vale? Pero podemos ir solamente a una de las instancias a ver pues todo tipo de información interesante, pues número de conexiones que había en ese momento, problemas en logs, utilización de memoria, encolamiento de lecturas o escrituras, page faults, que esto pues nos puede dar un índice bastante interesante de si a lo mejor se nos está quedando pequeña la instancia, ¿vale? Y bueno, pues aparte de todo esto,
Está bastante interesante, muy bien, estos son métricas de Mongo, pero hay veces que a lo mejor necesitamos algo más allá. De repente me estoy quedando sin... Estoy viendo que mis queries están empezando a ir muy mal, un rendimiento muy malo, están insertándome mucho más despacio de la media que normalmente estoy introduciendo. También podemos tener métricas de hardware, ¿vale? Se instala el agente de Mooning, que es un agente que se utiliza muchas veces en otros sistemas de monitorización. Y bueno, pues a lo mejor este problema que estábamos viendo de que las queries empezaban a ir un poquito más lentas, empezamos a ver de repente que hay un pico bastante alto de utilización de entrada-salida de uno de los discos. Y estamos viendo que hay mucho tiempo de CPU por I/O wait, pues a lo mejor hay uno de los discos que se nos está rompiendo. Pues toda esa información la estamos viendo agregada aquí. Pues es genial. Más, por ejemplo, información de las propias colecciones y bases de datos que tenemos. Pues con el DB, esto ejecuta básicamente un DB-stats y nos va mostrando pues el tamaño medio de los objetos, el tamaño de los índices, cuántos objetos tenemos en todas las colecciones, en la base de datos. Y bueno, pues se puede ver aquí, por ejemplo, una base de datos que se llama POCDB, que el tamaño medio de los objetos es de 300 bytes. Sin embargo, nos vamos a esta otra de Meetup y son 58,59. Pues podemos ver en particular cuáles son las particularidades de cada una de las instancias de la base de datos que tenemos ahí dentro, ¿no? Otra parte interesante, como he comentado, es el profiling, ¿vale? Desde la propia herramienta podemos generar estas pequeñas gráficas de calor en la que además nos puede ir indicando la media de cuánto está tardando las operaciones en este namespace en particular, y esto nos puede ir denotando que a lo mejor tenemos algún problema con alguna de las queries. De hecho, tiene aquí un apartado en el que te hace el cálculo de los índices que te puede hacer falta en ese momento, y lo que hace es que precisamente con los logs que ha recolectado el profiling los analiza y te hace, digamos, una recomendación de cuáles son los índices que deberías de estar utilizando por este problema que tienes una query que te está tardando constantemente 5, 6, 7 segundos, ¿vale? Es bastante interesante y además, en particular en estos mapas de calor, podemos pinchar sobre el punto en particular y vemos que en el namespace index analyzer muchos datos, la operación de query ha tardado 2500 milisegundos. Si además pinchamos, podemos ver exactamente en qué momento fue, cuánto han tardado esas queries y podemos hasta ver el documento de la query que he ejecutado en ese momento, ¿vale? De tal forma que además puedes coger, llegar y dices, vale, pues esta query que me ha estado fallando, me voy a la consola, la ejecuto con un explain y veo qué está pasando, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues también además nos podemos traer los logs, nos los podemos ver desde aquí, o se pueden ver incluso desde la propia instancia de Mongo, puedes verlos y, bueno, por si necesitas entrar, no necesitas entrar a la máquina y estar analizando los logs, puedes hacerlo también desde aquí. Por otra parte, las alertas. Aquí tenemos un feed de actividad que es bastante interesante porque de esta forma sabemos cuáles son todas las actividades que han sucedido en todas nuestras instancias de Mongo, ¿vale? De tal forma que además tenemos un buscador, podemos filtrar por cualquiera de las instancias que hemos visto en el panel del dashboard inicial, y podemos ver exactamente todos los eventos que han sucedido, como por ejemplo, lo que os he comentado antes, que he estado rompiendo nodos a posta para que fueran saliendo las gráficas. Aquí vemos el momento en el que se ha reiniciado el Mongo 1, me ha dicho que es secundario, ha elegido el otro nodo como nodo primario, y ahora este nodo es el primario. Todas esas alertas además me han ido llegando al correo electrónico, que bueno, no os voy a enseñar mi correo, pero en este caso, vamos, se pueden configurar todas estas alertas para que puedan llegar a distintos puntos. De hecho, en el Alert Settings podemos configurar a nivel de este despliegue, porque estos se hacen en grupos, se pueden agrupar distintas instancias en distintos grupos, de tal forma que puedes tener un grupo para que un cierto tipo de rol de usuarios vean un cierto tipo de instancias, no necesitas que todo el mundo vea todas, ¿vale? Pues puedes configurar para cada uno de los grupos distintas alarmas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, si quisiera añadir una nueva alerta, pues como podéis ver tenéis un montón de distintas opciones para seleccionar alertas sobre réplica sets, agentes, backup, para si de repente, si es de tipo standalone, si es para los nodos primarios, por ejemplo, el nodo primario vas a ver el OPLog window, es decir, la ventana que tienes de replicación, y sin embargo en los secundarios lo que vas a ver es el OPLog lag, es decir, cuánto voy por detrás de la replicación del primario para estar al día en el OPLog, es decir, que hay ciertas alertas que van cambiando. Entonces, una vez que seleccionamos un tipo de alerta,
Además, luego podemos enviar a distintos colectores o distintos endpoints, ¿vale? Pues a un usuario del Ops Manager, un trap SNMP para un sistema de monitorización, llámese Nagios, whatever, por email, un HipChat, un Slack, ¿vale? Un montón de maneras. Y no solo eso, sino que además, desde la parte de administración, puedes configurar alertas globales, de tal forma que cuando un nuevo nodo o con un nuevo grupo se añade en nuestra instancia del Ops Manager, ya tiene preconfiguradas una serie de alertas por defecto, ¿vale? Todas estas alertas ya están configuradas en cualquier entorno y en cualquier grupo que crees en Ops Manager, de tal forma que no tienes que andar reconfigurando cada vez que creas un nuevo grupo en MongoDB, ¿vale? Y por otra parte, es bastante interesante porque él se alerta a sí mismo, de tal forma que si hay algo mal que va mal en la propia instancia del Ops Manager, pues va a coger y va a alertar, ¿no?, de estos problemas que tenemos. O sea que no solo gestionamos las alertas de toda nuestra instancia, sino hasta del propio alertador, ¿vale? Bien, por otra parte, como os he comentado antes, bueno, le está costando desplegar un poquito, vamos a actualizar, no voy a ser que... ahí sigue. Vale. Como os he comentado, cuando antes le indicas a la parte de la recomendación de índices, pues te muestra aquí cuáles son los índices recomendados para el namespace este en particular, ¿vale? Que teníamos un problemilla de performance con ello. Vale, backup, la parte más interesante. ¿Cuánta gente, bueno, no sé si alguno habíais trabajado con MongoDB, vale, ¿cuánta gente ha hecho backup alguna vez de una instancia de MongoDB en producción? ¿Cuántas veces lo has probado que funciona? Normalmente el backup lo vas a probar cuando te hace falta, que ese es el problema que nos encontramos, que no siempre cuando estás haciendo el backup, que no es el resultado que esperas el de la restauración, ¿no? Entonces, bueno, la condición de un backup es desconocida hasta que no haces el restore. Normalmente el restore siempre se hace cuando te hace falta. Mal. Entonces, ¿qué es lo bueno que tiene Mongo? Que Ops Manager, que el backup que te hace es el adaptado a tus necesidades y además siempre lo va a hacer bien. Está pensado para hacer backup de cualquier instancia y de cualquier tipo de despliegue de Mongo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos además configurar toda su política de retención, cuál es la cantidad de snapshots que queramos hacer al día, cuánto queremos poder volver atrás en el tiempo para hacer un recovery point in time. Y nada, bueno, pues simplemente necesitamos otro agente más, que en este caso es el agente de backup, y funciona como cualquier otro nodo secundario dentro de un replica set. Lo único que hace es, primero, en la primera vez que hace el backup, se trae un sync completo y luego va siguiendo el OP-log y almacenando el OP-log para poder hacer precisamente el recovery point in time, ¿vale? Y muchas veces me preguntan, ¿cuánto overheat tiene esto? Pues, como ya he dicho, es como si fuera un nodo secundario más dentro de un replica set, ¿vale? Entonces, igual que antes no lo digo, lo voy a enseñar. Entonces, bueno, volviendo por aquí, nos vamos a nuestro apartado del backup. Está tardando un poquillo en hacer el despliegue del SAR. Vale. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, aquí se nos mostraría todas las instancias que tenemos en nuestro dashboard principal y podríamos hacer simplemente, queremos empezar el backup de esta instancia, le damos a Start y empezaría, ¿vale? Como ya tenemos esta instancia del replica set que ya estaba predesplegado, pues podemos coger y vamos a cambiar, por ejemplo, toda la política que tiene de los snapshots, ¿vale? Podemos coger y adaptarla a nuestras necesidades, que necesitamos hacer snapshots de manera menos frecuente a 6 horas, que lo mínimo que te permite es hacer snapshot cada 6 horas, que es como si dijéramos el initial sync completo, ¿vale? Como si hicieras un mongodump, por decir de alguna forma. Puedes hacerlo cada 6, cada 8, cada 12, 24. Luego dices, este snapshot como máximo, cuántos días lo quieres guardar. El primer snapshot del día, cuántos días lo quieres guardar, es decir, lo que sería tu backup daily. El backup mensual, que sería el primer backup de la semana, pues durante cuánto tiempo lo quieres guardar. El mensual, como máximo, cuántos meses lo quieres guardar. Y luego, como he comentado, el recovery point in time, que este es en cuánto tiempo me vas a poder dejar volver atrás en el momento exacto que yo necesite, ¿vale? Que puede ser desde un día hasta 360. Esto, como comprenderéis, pues como tiene que almacenar el OP-log de las instancias que está haciendo backup, consume bastante almacenamiento. Y en el modelo en cloud, que además te cobran por el almacenamiento, creo que eran $20 el giga, si no recuerdo mal, pues se puede disparar un poco la factura, así que cuidado con ello. Y nada, pues opciones para restaurar.
simplemente cogemos, decimos que queremos hacer una restauración y te dice de qué manera quieres hacer un snapshot, un recovery point in time, pues digamos que queremos restaurar del último snapshot y te indica, ¿quieres hacerlo tú por tu cuenta o quieres que lo haga la gente de automatización por ti mismo? Pues esto es maravilloso, porque si alguna vez habéis tenido que hacer una restauración de un backup en Mongo, es un proceso algo complejo, es manual, puedes tener muchos problemas y bueno, pues que lo haga otro y que lo haga bien, que es que normalmente no lo sueles hacer bien. Pero bueno, digamos que queremos hacerlo de manera manual. Bueno, pues tenemos dos opciones, o una de dos, o me da directamente los DB files, o me manda un tar a la máquina, o me lo deja en el Ops Manager para que haga un SCP y me lo traiga yo directamente, ¿vale? Es decir, un cool, esto me publicaría un endpoint al final, me diría, te regenero el backup, y me dice, toma, esta es la URL que tienes que consultar para traerte el backup, y se lo empieza a descargar donde tú quieras. ¿Que no? Pues el propio Ops Manager me coge y me lo deja a la máquina que yo quiera, le pongo las credenciales, digo, pues lo quiero en este host, es tu usuario y password, y en el directorio no sé cuántos, pum, y coge y lo despliega, te lo deja en donde tú puedas necesitar restaurar. Hasta luego. Vale. Por último, la API. Bueno, básicamente como todo esto son llamadas a una API, pues también podemos coger y gestionarnos nuestros propios flujos de trabajo utilizando la API que nos ofrece Ops Manager, ¿vale? Entonces, bueno, no es que... Al final no te he hecho caso, Rubén, y voy a enseñarlo. ¿Vale? Bueno, es muy tonto, exactamente igual que os he podido enseñar en la consola los hosts, pues bueno, pues me pinta todos los hosts, un poco menos bonito, obviamente, es JSON, pero bueno, se ve bastante bien. En este caso, pues tenemos aquí los replica sets. Aquí arriba está este de aquí. Este es el SAR server, que todavía no se ha desplegado el clúster, ¿vale? Pero bueno, pues estaría aquí toda la información que podamos necesitar. Pues que queremos, por ejemplo, levantar, imaginemos que queremos aplicar por nuestra cuenta los índices de manera automatizada por nosotros en vez de dejarle a la gente de automatización, pues podríamos coger y hacerlo y orquestarlo desde aquí. Incluso, pues, yo qué sé, pues para empezar levantaría una ventana de mantenimiento. ¿Por qué? Porque no quiero que me salten alertas durante el rato que estoy haciendo maldades, ¿no? Pues simplemente mandaría esa llamada a la API y ahora ya me levanta directamente una ventana de mantenimiento y ya podemos hacer nuestras maldades, ¿no? Pero bueno, podéis utilizar, si queréis, la API, pero casi todo lo puedes hacer a golpe de ratón, ¿para qué complicarse? Vale. ¿Qué más? Bueno, costes. Claro, esto está muy bien, pero obviamente es que está muy bien hecho, habrá que pagarlo, ¿no? Vale, en caso de que queráis utilizar Ops Manager tenéis dos opciones, como os he comentado, la opción on-premise, que a lo mejor por requerimientos de nuestros datos que son confidenciales o cualquier otra circunstancia que no nos permita mandarlos a la nube, pues podemos montarlo en nuestras instalaciones. Lo único que Mongo nos requiere como requisito es que las instancias donde vayas a almacenar la información del Ops Manager tienen que estar licenciadas, eso es todo, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que todos los requisitos que necesites de alta disponibilidad y cumplir SLAs de que funcione el backup y la monitorización, pues los puedes cumplir porque puedes desplegarlo de manera altamente disponible, ¿vale? ¿Que lo queremos en cloud? Pues no hay ningún problema. Tenemos tres tiers, ¿no? Pues la versión gratuita, que como he comentado, pues mucho más barato, 2,5 gigas el dólar de backup, el giga de backup, ¿vale? Y bueno, pues la opción gratuita solamente te da una retención de hasta 24 horas del backup con granularidad de las gráficas de hasta 5 minutos. Antes nosotros les he enseñado gráficas de 1 minuto. Y bueno, pues según vas aumentando tu cuantía, pues obtienes mayor beneficio, ¿no? Entonces, bueno, yo por el momento ya os he enseñado cómo es toda la herramienta. Si tenéis alguna pregunta en particular de cómo funciona, algún flujo en particular. Nada. Perfecto. Pues entonces muchas gracias. Y nada, y una cosa más, además estábamos contratando, así que os habéis dado cuenta que ahí en las sillas hay un pequeño formulario, pues si queréis rellenarlo y nos lo dejáis ahí al final o mandáis el correo a People y con vuestro currículum y adelante. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más.
Sí. He visto que para casi cada... Un segundo. Mejor. Según has comentado, para prácticamente cada una de las funcionalidades que da hay que desplegar un agente adicional. Solamente, a ver, para la automatización sí. Y alertas también has dicho que necesitaba otro. Las gráficas necesitas uno, que es muy pequeñito. No Eso te quería decir. Si en realidad la pregunta es, básicamente, me imagino que los agentes están optimizados y la carga sobre la máquina es ridícula. Es ridícula. O sea, por ejemplo, que quieres desplegar, tienes nada más que 5 entornos que quieres monitorizar, pues con una instancia T2 micro de AWS, más que suficiente, ¿vale? Con la agente de backup, pues como he comentado, es como un nodo secundario al fin y al cabo, o sea que puede ser también muy pequeñito, no hace falta que sea algo muy exagerado, ¿vale? O sea, y tiene un overhead, ya como he comentado, es mínimo, ¿vale? Entonces sí. Resumiendo, no necesita la máquina no necesita un requisito específico. No necesitas ningún tipo de requisito en particular, a menos que, por ejemplo, tengas grandes despliegues. Entonces, a lo mejor la máquina para el agente de monitorización, si tiene que desplegar muchos, pero vamos, no. Tampoco, no más de. Yo no he tenido que instalar una máquina más grande de 1 GB de memoria, me parece que era. O sea que. No, te digo, pensando en que utilices máquinas, un commodity hardware, pues que sea commodity hardware. Sí, vamos, de hecho podrías tener el agente de monitorización donde tienes un montón de árbitros de Mongo, por ejemplo. Sería un buen sitio. Aunque, sí, o separarlo, cualquiera de las opciones te valdría. Vale. Más. Pues entonces le cedo la palabra a Rubén y muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por asistir al MOOC de Madrid de hoy. Yo soy Rubén Terceño, soy Solution Architect de MongoDB en EMEA, que básicamente significa que soy preventa y que además viajo como un cabrón. Aparte de eso, me dedico básicamente a intentar explicar lo que hace MongoDB a clientes, partners, cualquiera que se quiera enterar, ¿vale? No solo antes de vender, sino también, pues bueno, después que ha habido un proyecto, pues bueno, hacer un poco de seguimiento e intentar, pues bueno, garantizar ese éxito y ese interés. Y hoy está conmigo Raúl. Vale, sí, mi nombre es Raúl Marín, yo soy consultor, en este caso postventa. Yo intervengo en la siguiente fase de los proyectos. Rubén está cuando todavía se están gestando, ayuda a definir arquitectura, buenas prácticas y demás, y cuando comienza la ejecución, pues suelo intervenir, pues básicamente ayudando a que la ejecución del proyecto sea correcta, dando formación, un poco pues esa labor de consultoría postventa. También cubro la zona de MEA y me toca viajar también bastante. No con tanta frecuencia, pero paso más días seguidos en el cliente. Entonces, por eso decía antes, ¿no?, que puede ser interesante si tenéis algún tipo de duda de pues, arquitecturas o buenas prácticas o algún caso de uso concreto que queráis abordar en el futuro, pues de alguna forma podemos comentarlo y ver cómo se están haciendo en otro tipo de... Luego, mientras tomamos las pizzas, tranquilísimamente. Vale, la idea de hoy es presentar esto que veis aquí, como si fuera una situación de rol, así que no sé si podemos bajar la luz para darle intensidad al asunto, pero la idea es que nos metamos un poquito en el ambiente, ¿no? Y para ponernos un poco en el ambiente, pues vamos a daros un poquito de contexto. Oh, genial. Esto sí. No, pero es que así no sé si nos grabará... Sí, vale, genial. Esto es una frase de Walter Raleigh en el siglo XVI, ¿vale? Básicamente lo que decía es que el que domina el mar domina el comercio, el que domina el comercio del mundo domina las riquezas del mismo y en consecuencia domina el mundo. ¿Vale? Esta es la frase fundacional del imperio marítimo del Reino Unido. A partir de esta idea es cuando el Reino Unido, pues bueno, intenta dominar el mundo a través de tener una marina poderosa y controlar el comercio. Todos sabemos lo que vino en los siguientes 300 años. Y esta idea pues sigue siendo aplicable hoy en día. Saludos, apreciados miembros de WRID. Como sabéis, el plan de control del comercio mundial avanza según el previsto.
Hemos terminado la primera fase en la que hemos instalado 1 millón de sensores en contenedores de todo el mundo. Ahora podemos saber el tipo, talla y posición de cada uno de esos contenedores y en tiempo real. Para la segunda fase de nuestro plan necesitamos poder acceder a estos datos de forma sencilla y rápida. Para ello debéis construir una aplicación que pueda hacer lo siguiente: asignar a cada contenedor el buque que lo transporta utilizando la posición GPS, mostrar en tiempo real la carga de cada uno de esos buques a partir de los datos de sus contenedores y mostrar en un mapa interactivo la posición de cada buque y la carga del mismo. Esta aplicación permitirá a nuestros equipos de analistas elegir los buques que nunca llegarán a puerto. Fin de transmisión. Bueno, espero que no se le haya reconocido, ¿eh? Yo creo que ha estado... Uf. Sí. Qué marrón nos ha metido el jefe, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, aquí tenemos las especificaciones. Yo creo que ahí recogemos todo lo que nos ha pedido. 1 millón de sensores, datos GPS, hacer queries con el GPS de tiempo real, un mapa. Hay que hacer, en primer lugar, tenemos que hacer una selección de la tecnología que deberíamos utilizar, ¿no? ¿Para cuándo hay que hacer esto? Pues yo diría que para mañana prácticamente, así que ¿tú qué dices? Yo tengo el Excel aquí cargado, ¿eh? Empezamos aquí a meter las hojitas y... No nos va a valer, nos hace falta algo de metodología ágil, algo que nos permita... Ya sabes cómo es esto, o sea, mañana nos llama y nos cambia todos los requisitos. Los seres malignos son así. ¿Qué hacemos? Bien, o sea, que nos olvidamos de metodologías tradicionales, nada de requisitos, modelado, implementación, pruebas. No, eso no tiene sentido. Hay requisitos Bien. estos. ¡Ostras! Ya sé lo que vamos a hacer. Tengo un colega que trabaja en una empresa, que yo pensé que era una ONG, pero no, es una empresa de bases de datos, y que se dedican a facilitar el desarrollo de metodologías ágiles, ¿vale? Creo que tengo por aquí... ¿Te suena el nombre? Me suena el nombre. MongoDB. Vale, con ese nombre yo diría que tiene que ser fácil de utilizar. Tiene que ser chupado de utilizar. Sí. Tienen una división de camisetas también. Coño. Curiosamente son las que tenemos, ¿no? Sí. Aquí. Te cuento lo que hace. O sea, a mí lo que me contó es que en la metodología tradicional del software, tú lo que tienes es tu código, ¿vale? Tienes tus datos de aplicación, tienes tu modelo en la base de datos y luego tienes un ORM, ¿vale? Un sitio donde tú haces el mapping entre tu modelo de datos de la aplicación y tu modelo de datos de la base de datos. Si eres un tío serio, pues esto lo haces con un XML o con algún framework, y si no, lo hardcodeas, que también funciona muy bien. Y lo que me dijo él es que esto es un tinglao, porque por lo visto estos modelos de datos están custodiados, ¿vale? Hay gente, que por lo que me ha dicho es bastante grande, que coloca estos modelos de datos en papeles en unas paredes y se sientan delante para protegerlos. Y que cada vez que quieres tocar el modelo de datos, tienes que pasar a través de ellos. Ajá. Y es terrible porque es gente que trabaja a turnos y nunca lo dejan desprotegido. Entonces, claro, tú haces un cambio aquí que no importa nada y eso te obliga a ir a hablar con ellos, a que te cambien un montón de cosas, tienes que tocarlo todo y se te va. O sea, aquí tiene esto, a mí me da la sensación que hay como dos mundos y tenemos que poner aquí algo entre medias para conectarlos. Claro, pues... La complejidad parece evidente. Parece elevada, ¿no? Pues lo que decía si es que... simplificar... ¿Qué pasas? O sea, que simplemente han creado una base de datos en la que no se definen los esquemas y por lo tanto, como no defines algo, no lo puedes proteger. Simplemente es tu aplicación la que cuenta. Cuando tú cambias algo en la aplicación, la base de datos lo acepta sin más. Cuando tú lees esos datos, como tú sabes lo que has escrito, pues lo lees y lo utilizas de forma directa y así se facilita mucho el desarrollo. O sea, el diseño de la base de datos viene dirigido por la aplicación. Eso es. Perfecto. La idea suena bien, ¿eh? Suena bien. En el papel suena muy bien. O sea, si vemos lo que tenemos que hacer,
yo creo que además todo esto lo puede hacer porque es una base de datos en la que, como no han tenido que perder tiempo definiendo tablas de dollar table, se han dedicado a crear un montón de cosas. Tiene capacidades para tener queries geográficas, tiene un framework analítico que puede hacer queries en tiempo real y bueno, mostrarlo en un mapa. Yo creo que eso con la API de Google Maps y un poco de curro, yo creo que se podría hacer. Sí, yo aquí algunas cosillas, algunos elementos, por ejemplo, datos GPS. Yo creo que es un tipo de dato que no en toda la base de datos está soportada. O sea, eso va a ser... Creo que aquí sí. Creo que se pueden hacer queries con una cosa que se llama GeoJuanín o GeoJSON. GeoJSON. Es, por lo visto, un estándar para poner estos tipos de queries que lo soporta. Perfecto. ¿Y tú crees que va a aguantar 1 millón de sensores? Inicialmente, teniendo idea, porque esto es para barcos, pero yo estoy seguro que el jefe empieza a expandir el negocio, va por barcos, va por aviones. No creo que merezca la pena. O sea, ten en cuenta lo que cuesta un misil para hundir el barco. O sea, no vas a tirar un misil para un camión. Vamos, digo yo. Vale. No sé. Vamos a pensar. Básicamente la idea de MongoDB es esta, ¿no? Tú tendrías un documento, ¿vale? Que un documento no es un PDF, ¿no? Es una estructura de datos que es rica, que puede tener básicamente un montón de campos, tantos como te haga falta, ¿vale? Y cada campo además tiene sus tipos. Puede ser de tipo string, de tipo número, puede ser de tipo fecha, puede ser de tipo geolocalización. ¿Ves? Este es el JSON famoso, con un punto y te da el punto con sus coordenadas. Pero es que además puedes guardar datos más complejos, como por ejemplo un array. Y lo puedes guardar ahí tal cual, no te hace falta crear una tabla de extensión ni nada, lo coges y lo metes. Incluso puedes crear subdocumentos, ¿vale? Entonces, utilizando estos subdocumentos, tú puedes tener una estructura jerárquica. Lo digo porque este modelo así tal cual nos podría valer para nuestros barcos y nuestros contenedores. Sabríamos lo que lleva cada barco, ¿vale? Hacemos una búsqueda, lo guardamos aquí y lo sacamos tal cual. Vale, aquí yo veo dos cosas. Primero, este tipo de documentos se parece mucho a lo que vemos en aplicaciones. Así que yo creo que la persistencia de todos esos objetos que tengamos en nuestra aplicación van a ser fácilmente almacenables aquí. O sea, eso es un punto bueno. Y esto, yo tengo experiencia con el API de Google Maps. Esto de aquí se parece mucho a los tipos el tipo de información que maneja, con lo cual va a ser bastante fácil también integrarlo. Bueno, como esto que lo va a hacer, si te parece fácil, a mí me parece bien. Básicamente, él está dando una vuelta y creo que esto es lo que deberíamos hacer. Tener dos colecciones separadas, ¿vale? Una con los barcos y otra con los contenedores. ¿Por qué? Porque los barcos no van a cambiar. Bueno, cada vez que hundamos uno hay que quitarlo, pero... Sin embargo, los contenedores van a cambiar un montón. Los contenedores, su posición va a cambiar cada poco tiempo, su carga cada varios días, ¿vale? Entonces, para evitar estar haciendo updates de todo, lo que vamos a hacer es tener una colección con contenedores y otra con barcos. Los barcos, tenemos estos datos de los barcos, ¿vale? Lo más importante es la ruta, el propietario del barco y las coordenadas, y luego tenemos los contenedores. Lo que vamos a hacer es hacer una query para todos los barcos y decir, oye, encuéntrame todos los contenedores que están a menos de 500 metros, que es el error máximo del sensor de nuestro barco, cogerlos, sumarlos y ver lo que sale. Perfecto. ¿Te cuadra? Me cuadra. Te cuadra. Pues nada, la gracia de lo que te comentaba antes, ¿no? Que en MongoDB, que esas queries las podemos hacer y no tenemos que hacerlo en la aplicación. No es como recuperar todos los datos, sino que podemos pedirle a la base de datos que nos dé las cosas hechas. Podemos buscar todos los barcos de un determinado constructor de barcos, una determinada naviera, o todos los que han salido de un determinado puerto con más de determinada carga. Podemos hacer las búsquedas geoespaciales para, bueno, pues evidentemente ver si el barco está en alcance o no del pepino. Podemos buscar de texto libre, es decir, modo Google, tú pones China y te salen todos los barcos que tengan China en algún sitio, pues porque lleven porcelana china, porque salgan de China, porque la compañía sea una compañía china, donde aparezca, sale. Y luego podemos hacer las queries de agregación, que es lo que nos va a permitir calcular las cargas con los contenedores. Entonces, como todo esto lo podemos hacer, a mí más o menos me cuadra. Yo creo que te toca ponerte. Venga, vamos a darle a picar el código. Bueno, yo lo que está haciendo, claro, lo primero, como decía antes, es buscar a nivel tecnológico qué plataforma vamos a utilizar. Ya hemos descartado Excel, por supuesto Access.
hemos decidido utilizar MongoDB. Entonces ahora la selección del lenguaje de programación es importante. Y lo que he visto, según... después de haber analizado la base de datos que me has comentado, que tu colega conocía, he visto que es bastante rico. El ecosistema alrededor de MongoDB es bastante rico y cualquier lenguaje de programación que esté de moda actualmente va a tener soportado el acceso a la base de datos a través de unos drivers. Hay una serie de drivers que son oficiales, directamente con implicación de esta empresa, de MongoDB, pero también es cierto que hay una serie de drivers para otro tipo de lenguajes no tan altamente utilizados, pero que hay una comunidad muy rica. Entonces, no es que solo sea una base de datos y una empresa detrás de ellos, sino que hay una implicación de la comunidad detrás de esta tecnología que lo hace bastante atractivo. ¿Tienen driver de COBOL? No está aquí, pero creo que hay algo por ahí, ¿eh? Creo que hay algo por ahí. Hay una iniciativa, IBM le está gustando... Eso sí que es un ecosistema rico. Sí, le está gustando esta base de datos y de alguna forma quiere que haya integración. No solo a nivel de driver, porque obviamente cuando tienes un driver, si solo utilizas, digamos, hace la conexión directamente a la base de datos y te tienes que picar todo, pues obviamente el tiempo de desarrollo se dispara. Y como comentabas tú antes, este tipo de tecnología o este tipo de base de datos, como la que es MongoDB, de alguna forma intenta facilitar ese desarrollo ágil. Hay una infinidad de frameworks alrededor de MongoDB que facilitan el desarrollo de esas aplicaciones. Aquí tenéis pues unas cuantas. Por ejemplo, el StackMin, seguramente vosotros tengáis experiencia en desarrollo de aplicaciones web y conozcáis LAMP. Pues Min es algo similar, utilizando pues otro tipo de tecnologías. Tendríamos en la parte de persistencia, tendríamos MongoDB y tendríamos una serie de tecnologías adicionales a nivel de servidor de aplicaciones Node.js. En el frontend tendríamos AngularJS y Express, ¿no? Creo que es, si no recuerdo mal. O sea, al final, con todo este tipo de tecnologías es muy fácil desarrollar aplicaciones web. Entonces, en el caso de nuestro proyecto, me he decantado por Python. Sí. Tengo un compañero francés, ¿sabes cómo llaman en Francia Python? No. Dicen Python. Sí, yo la primera vez que lo oí no me podía parar de reír. Pues en España se dice de muchas formas, Python, Python. Así que... Es como el white label, ¿no? Sí, aquí no hay nomenclatura universal. Entonces he utilizado en la parte del backend un servidor web basado en Python, es un framework que se llama CherryPy. Luego en la parte del frontend he utilizado Bootstrap en la parte de la interfaz, ¿vale? Para hacer algo medianamente visible. Yo no soy diseñador, así que no esperéis una interfaz súper novedosa. Las esquinas son cuadradas. Efectivamente, todo cuadrado. Y la parte, como digo, el frontend Bootstrap, jQuery, para hacer una interfaz un poquito más responsiva. Y ya está. Vamos al lío. Uy, perdón. Ya está todo lanzado. Vale, aquí está lanzado, como veis. ¿Y lo tienes en Firefox? Sí. 00. Sí, lo tienes. Aquí debería tirar, ¿no? Vale, como veis, como os había dicho anteriormente, no esperéis aquí un super interfaz web. Si recordáis los requisitos, en la base de datos, que entiendo que ya está preparada, ¿no? Sí. Toda la información ya la hemos preparado, vale. Los requisitos eran tener toda esa información actualizada en la base de datos, visualizarlo a través de una aplicación web, tener un mapa que nos facilite visualizar todos los barcos con sus contenedores. Aquí tenemos en este cuadradito la parte de Algeciras, que como veis no hay ningún barco, entonces vamos a hacer un zoom out y seguramente empecemos a identificar. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí realmente? A través del API de Google Maps estoy identificando la bounding box del mapa que está visualizándose y estoy lanzando queries contra la base de datos para que me devuelva todos aquellos barcos
y sus contenedores dentro de esa región. Vale, entonces a nivel de aplicación, sencillo, una sola query. No tengo que traer toda la información de la base de datos y aplicar la lógica en mi aplicación, sino que estoy delegando la lógica de la localización de los barcos completamente a la base de datos. Como veis, según me voy alejando, pues me aparecen más barcos. Incluso vamos a hacer una vista un poquito más global para que salgan más océanos. Vale, tenemos todo, perfecto. ¿Eso es el millón de sensores ya? Este es el millón de sensores. Estamos haciendo una query sobre el millón de sensores con la información de los barcos. Hablaremos un poquito más adelante, luego contaré un poquito. ¿Está ya agregado ahí? Está agregado. Ahí, estos son queries de agregación, ahora enseñaré las queries. También hay que tener en cuenta que esto es un entorno de desarrollo, luego comentaré las distintas opciones que he visto. Entonces, los recursos que hay en este entorno de desarrollo son limitados y aún así el tiempo de respuesta es bastante rápido. Obviamente, si aumentamos la carga de la base de datos y aumentamos el número de casos de uso, pues tenemos que escalar la base de datos de alguna forma. Y MongoDB tiene también distintas alternativas para hacer eso de manera muy sencilla y transparente para la aplicación. ¿Vale? Entonces, tenemos todos los barcos con el millón de sensores, tenemos los barcos en esta caja y fácilmente pinchamos en este barco, por ejemplo, y podemos ver la carga. ¿Vale? O sea que eso yo creo que va encajando, ¿no? Con los requisitos que nos han dado. Yo creo que era esto exactamente lo que nos habían pedido hacer. Bien, si queremos más detalles de... ¡Ey! Se me ha ido. Bueno, cojamos este. Haz un poco de zoom. Sí. Bueno, vamos a ponernos aquí. Bueno, este por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos la información que nos pedía. Tenemos la ubicación y tenemos el origen y el destino. Vale. O sea, desde Taiwán está yendo a Canadá. Pero Vancouver no está en el otro lado. Sí, además. O sea que está haciéndose una ruta un tanto extraña, no óptima. Yo te diría que este barco lleva algo que no es muy legal, ¿eh? Esa ruta no me hace es sospechar. normal. Mira a ver lo que tiene. MSC Danit. Vale, uranio. Va hasta arriba de uranio. Ahí está. Bien, entonces, esto es complicado, ¿no? Si tienes que ir barco por barco, tienes que hacer un zoom in, zoom out, pues se complica. Lo que puedes hacer, tiene una serie de estas bases de datos de operadores que te permiten hacer queries en áreas de este mapa. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a quedarnos con todos los barcos que están en el Océano Atlántico, en la parte norte. Entonces, ¿cómo está implementado esto? El Océano Atlántico, internamente en la base de datos, está almacenado como un polígono que determina ese área. Y la query básicamente lo que hace es, dentro de este área, definido por el polígono, dame todos los documentos que se encuentren en ese área. Entonces la query es muy sencilla. O sea, a nivel de aplicación la lógica es extremadamente sencilla. Y el potencial, como ves, es bastante grande. Si lo comparas frente a la alternativa de tener que picártelo tú. Pues yo creo que esto está bien. ¿Podemos subir esto a producción así tal cual está? ¿Dónde lo tienes corriendo esto? Eso está corriendo aquí, en local. En un portátil. En un portátil. Uf. En un portátil, hombre, el portátil es potente, pero bueno, el número de datos que tenemos es bastante elevado. Pero, quiero decir, ¿la base de datos no tiene alguna otra manera de funcionar que no sea con portátil? O sea, que es un juguetito para desarrollo. Sí. Si encuentro el botón. Bien, entonces, esto no está aquí. Sí, sí. ¿Está aquí más adelante? No, esto. No, pero no quería enseñar esto. Vale. Vale, bueno, lo voy a comentar. Quería enseñar los distintos modelos de despliegue. Entonces, básicamente estábamos, como decía antes, es una máquina de desarrollo, tenemos un servidor MongoDB, algo muy sencillote, validamos nuestro desarrollo. Obviamente esto hay que subirlo en producción, no solo nosotros vamos a hacer esta búsqueda. Ya sabes que en nuestra organización maligna hay muchísimos integrantes, pero vamos a tener bastantes accesos concurrentes.
¿vale? Entonces, lo primero que necesitamos asegurar es la alta disponibilidad, ¿vale? Que sería esta primera aproximación. ¿Qué significa tener alta disponibilidad? Que si mi servidor de base de datos se cae, de alguna forma el servicio va a seguir estando operativo. El concepto de réplica set significa que tengo más de un servidor teniendo la misma información, ¿vale? En este caso tenemos 3 servidores. Uno de ellos toma el rol de primario, los otros 2 tomarán el rol de secundario. ¿Qué quiere decir eso? Que este va a ser el que reciba todas las peticiones, tanto de escritura como de lectura, por defecto. Esto de aquí, lo único que están haciendo es replicando la información y en caso de que este esté fallando, pues asumirán el rol de primario. Por lo tanto, la aplicación no va a tener ningún tipo de pérdida de servicio. Pero lo mejor de todo es, nosotros hemos hecho nuestra aplicación, hemos utilizado el driver de Python, inicialmente estamos conectando a un servidor standalone en el portátil, cuando hacemos el paso a producción, llevamos ya una infraestructura un poquito más seria, en Amazon, por ejemplo, o cualquier otra, no nos paga Amazon, ¿no? Hombre, como organización maligna deberíamos usar el cloud de Microsoft. Pero... Vale. Entonces, el desarrollo que hemos hecho utilizando el driver lo apuntamos a esta nueva infraestructura con replicación y magia, funciona todo igual, no hay que hacer absolutamente nada. ¿No hay que cambiar la aplicación si tienes un servidor o tienes 3? No hay que cambiar la aplicación. La cadena de conexión hay que cambiarla. La cadena de conexión nadie la hardcodea. Lo único que hay que cambiar. Y con esta configuración tienes alta disponibilidad, si se te cae uno de los nodos sabes que vas a seguir teniendo servicio, y durabilidad en los datos, es decir, es muy difícil, si te tienen que caer las 3 máquinas, obviamente estas 3 máquinas no las vas a tener en el mismo data center. Oye, o sea, ya hay... ¿Y cómo funciona eso? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Se sincroniza? ¿No tiene una cola? ¿O cómo se comunican entre ellos para que funcionen? Bien, entonces, como te he dicho antes, este es el único que recibe las escrituras. Este tiene una colección especial donde se van registrando las distintas operaciones de escritura, tanto de inserción, modificación, borrado. Y esa colección especial donde se van registrando todas esas operaciones se va replicando en otras colecciones especiales, Upload Collection, no quiero entrar en mucho detalle. Como los Archive Log de Oracle, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces no es una replicación binaria, eso quiere decir que tienes total flexibilidad a la hora de configurar las máquinas. Puedes tener distintos sistemas operativos, distintas configuraciones, no es recomendable, pero es bastante flexible. Hay una serie de beneficios también que puedes obtener por este tipo de replicación. Bueno, ¿cómo funciona esto? Tenemos los 3 nodos, creamos el replica set, uno de ellos toma el rol de primario, lo podemos forzar, típicamente pues para si queremos operar directamente sobre el primario, saber que este va a ser el primario, pero se podría modificar. Como comentaba antes, todas las operaciones de escritura, inserción, borrado, modificación, se hacen sobre el primario y se replican. Internamente hay un protocolo de Heartbeat que permite a los distintos nodos saber que todos están activos y están funcionando. En el caso de que uno de ellos, o el primario en este caso, obviamente, que es el que va a hacer que la aplicación deje de funcionar, se caiga, estos nodos identificarían que ha habido una caída del primario y se iniciaría una elección del primario. ¿Vale? Hay una serie de condiciones, una serie de parámetros que se tienen en cuenta para seleccionar un primario y finalmente uno de los 2 nodos tomará el rol de primario. En este caso ha sido el nodo 2. Desde este momento la aplicación empezará a atacar de manera transparente a este nodo 2, sin tener que hacer ningún tipo de intervención. O sea que el failover es automático. Automático. Mola. ¿Qué te parece? ¿Te convence? Sí, tiene una pinta, pero ¿qué pasa con el nodo que se ha caído? ¿Cuándo vuelve a su ser? Bien, este nodo, cuando vuelve a su ser, entra en el modo de recuperación. Obviamente este sigue siendo el primario, tiene todas las actualizaciones que han ocurrido desde que este se cayó. Lo que va a hacer es ponerse al día. Y una vez que se ponga al día, retomará el rol de primario. Ese sería el comportamiento por defecto, vale, que no está aquí. Vale, pero dependemos de configurar si este tiene mayor prioridad. Una vez que sea sincronizado con el primario, retomaría el rol de primario.
si tienen toda la misma prioridad, pues este podría ser perfectamente el escenario final. Uf. Me está llegando esto por Te he dicho, lo de 1 millón era para empezar, pero al final... ¿Esto nos cambia algo? Esto no cambia. A nivel de diseño de la aplicación, no cambia. ¿Seguirá soportando el portátil? Seguramente no. En el portátil seguramente ya vaya más... ¿Tú esté crees? más limitado, sí. Vamos a probar. Sí, spoilers. A ver. ¡Hola! Creo que esta es la buena, la nueva. Esa, la nueva, con 20 millones. ¿Qué vas a demostrar que funciona en un portátil? No voy a probarlo. 21.009.083. Vale. Y esta es la colección que decías que tenía los océanos, ¿no? Sí, así es. ¿Y eso cómo es? Esas son las coordenadas que definen el polígono Amigo. de cada uno de los Aquí hay océanos. un huevo de coordenadas. ¿No podrían haber hecho algo así más, no sé? Copón. ¿Y esto cómo haces? ¿Copias y pegas o...? Madre de Dios. No sé yo si quiero ver tantos datos. ¿Qué trae aparte de esas coordenadas del océano? Pues no lo recuerdo. Mira, abre el código, lo ves ahí. Geometría. Ah, mira. Ya veo. Así es mucho más claro. Vale. Vale. Hay un montón. O sea que básicamente lo que hace tu código es... Si recuerdas el desplegable, solo tenía 4 océanos, me parece. Tenemos el océano Atlántico, la parte norte, el mar Caribe, el mar Cantábrico y otro más, que no recuerdo. Estoy súper vago hoy. De bien. Claro, presiones regulares funcionan igual de bien. O sea, que me guardo el Black Sea ahí y ahora lo puedo utilizar. Puedo coger ese polígono y buscar dentro del polígono, por ejemplo, los barcos, ¿no? Mola. Y esto era... La location del barco tiene que ser dentro de la geometría definida en black, que es el nombre de mi variable, y el campo geometría, ¿no? Esto en teoría me devuelve los barcos dentro del polígono del Mar Negro. Eso es, todos los numerajos que te salían antes. Si no me he equivocado. Mira, mola. ¿Conocías este comando? Sí, claro. No es una insinuación, es que es importante saber inglés, porque hay un montón de cosas que si no... Pues mira, aquí están los barcos, y efectivamente, estas coordenadas yo creo que son las que buscábamos. Esto de los polígonos me parece la leche, ¿eh?
Vale, ahora lo que has hecho simplemente es recuperar los barcos dentro de esa región, ¿no? Sí, es que... ¿Tienes algo más elaborado? Es que no me creo que esto funcione, tú. He cogido el polígono ese que me has dicho y es que quiero ver dónde está, porque esto me huele un poco a chamusquina. Hostia, sí que funciona. Qué fuerte, macho. Vale, pues déjame jugar. Vamos a copiar. Eso es lo que yo quería. Vale, básicamente me he creado una variable con el mar Caribe. ¿Vale? El framework de agregación de MongoDB es como los pipes de Unix. Tú vas poniendo las diferentes cosas que quieres hacer una detrás de otra. Entonces, los datos los coge de un lado, los procesa, te devuelve datos, esos datos los procesa a la siguiente etapa y así. Entonces me he creado, bueno, primero la variable esta para buscar los barcos en el Caribe. Luego un match, que le digo, oye, búscame dentro del Caribe. Eso ¿Vale? es lo que has hecho antes, ¿no? Sí, Exacto. eso es lo que he hecho antes. Lo que pasa es que de todo lo demás ya no me acuerdo de hacerlo de memoria. Después le he dicho que haga un unwind. Un unwind es que va... Perdón. La madre lo parió. Sí, esa la descartas. Nada más. Vamos. Vale. Después le he dicho que haga un lookup. Es decir, el lookup es como las joins. Se va a ir desde la colección de barcos a la de contenedores. Me va a devolver todos los contenedores dentro de un array que voy a llamar cargo. Y va a utilizar el nombre del barco y el ship name del contenedor. Es como para hacer la join. Y los ship name estos son los que hemos cargado antes buscando los contenedores que estaban a menos de 500 metros de un determinado barco. Voy a hacer un unwind para expandirlo y entonces en vez de tener, yo qué sé, 30 barcos, cada uno con 300 contenedores, voy a tener los 90.000 contenedores, cada uno con su barco. Los voy a agrupar por nombre de barco, tipo de carga, la ruta y la posición. Y voy a calcular la carga en toneladas. Después me voy a quedar solo con el nombre del barco, la ruta y la posición y las toneladas, claro, y lo voy a agrupar otra vez por tipo de carga, para tener para cada barco el marfil, el trigo y todo, cada uno en un array con los tipos de carga distintos. Y lo voy a hacer así. Entonces esto hecho es db.ships 2.aggregate y ahora en vez de poner todo el codigazo que sería un rollo, lo que hago es que pongo las variables que he definido. Hago un match, hago un lookup, hago un unwind, el group, el project y el group 2. Esto debería devolverme todos los barcos del Caribe, cada uno con un array pequeñito con los diferentes tipos de carga y las toneladas de cada una, sobre los 21 millones de contenedores. Pues va rápido. Claro, solo hay 2 barcos en el Caribe. Pero bueno, vamos a ponerlo bonito. Míralo. ¿Ves? Aquí tienes los que lleva de cada uno de los tipos de carga, la posición del barco, origen, destino y el nombre del barco. Si hacemos esto en un mar que sea un poquito más tocho,
En el Mar Negro, por ejemplo, que hay un tenías montón de antes. barcos. Lo lanzamos otra vez. Como he cambiado, no tengo que tocar el código, simplemente cambio la variable y ya está. No hay ninguno. Algo no está funcionando aquí. Eso sí, Algo era ahí. Eso son los 20 millones. Ahora Eso sí que son los 20 millones. Antes se lo estaba cogiendo. Pues vamos a ver lo que nos da. Bueno, ha tardado, que siempre es bueno. Pero sí, mira, aquí hay un montón de barcos. ¿Crees que podríamos hacer esto con todos los barcos y todos los contenedores? Yo lo haría. Esta... Lo bueno es que el único... extintor en la sala, pues si empieza a echar humo. Aquí está el extintor, ¿eh? ¿Tienes el extintor a mano? Está aquí. Vale, lo único que tengo que hacer es quitar el match del principio. Hago un lookup, hago un unwin, agrupo, proyecto y agrupo otra vez. Como esto no va a haber quien lo vea por pantalla, lo que voy a hacer es sacarlo a una colección. ¿Vale? Voy a llamarla SIPS 3. Y ya le puedo quitar el pretty porque esto... Esta es muy tocha, ¿eh? Está buscando, creo que había casi 5.200 barcos, luego yéndose a por una colección que tiene 20 millones de contenedores, agrupándolos todos, por tipo de carga, por barco en el que van, y agregando los resultados, sumando las toneladas de cada uno de ellos. Creo que hay cervezas por ahí, nos podemos ir a tomar la cerveza. Tranquilísimamente. Esto de momento parece que está fresco, o sea que... Si veo que tal, hecho agua. Y luego para Machinery está escribiendo todos esos datos sobre el mismo disco que estamos machacando mientras leemos, o sea que... Sin embargo... Una cosa que me gusta es... No parece que se estrese mucho, ¿eh? ¿Sabes por qué es esto? Porque MongoDB está pensado para lo que decías tú, para accesos concurrentes. Entonces, cuando lanzas una query súper tocha, para evitar bloquear el servidor, lo que hace es que le asigna únicamente un thread y así tiene threads vacíos para continuar trabajando. Por eso, cuando queremos que las queries muy grandes funcionen muy rápido, lo que tenemos que hacer es poner muchos servidores y hacer que asignar a cada servidor únicamente un core. Pero aquí, como tengo 4 cores, fíjate que no pasa del 25% ni aunque lo insistas. Una cosa que me ha gustado mucho es cómo has hecho la agregación. La agregación que hice yo también era mucho más sencilla, pero es bastante intuitivo, ¿no? Desarrollar una agregación, comparado como haces... Sí, o sea, si... Con SQL, por ejemplo. O sea, en SQL esto es como un pipe de Unix, o como dicen en La Mancha, pues eso, los documentos que entran por los que van saliendo. Tú empiezas a pasar cosas de una a otra y lo que tienes que decir es, en cada uno de los pasos, ¿qué es lo que quieres hacer? Dices, quiero agrupar, quiero hacer un lookup, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto, y ya está. Eso es fácil de depurar, ¿no? Yo he visto por ahí consultas SQL con agrupaciones y nested shells Sí. y tal, que al final eso lo crea alguien que está muy loco y no le depura a nadie, eso se queda ya ahí. Debería haber tantos como barcos teníamos, ¿no? 5.000 y pico. Ahí está. El barco, este solo lleva una cosa, lo hace por jorobar. Aquí está, cada barco con todas sus cargas, para 20 millones. ¿Ha tardado la query que en 2 minutillos? Sí. Normalmente vamos a buscar en la zona, pues eso, 300-400 kilómetros. El misil no llega más, o sea que debería valernos, incluso con un portátil. Y lo que decías de las queries de agregación, pues sí, básicamente yo es que soy bastante poco ordenado. Entonces, yo era de los que escribían en el SQL así como dices tú, en modo churrera, ¿no? Empezaba a hacer y luego le daba al botón. Y me enfadaba cuando no funcionaba. Entonces, desde que trabajé con MongoDB, desde que he descubierto esto, claro, yo primero pruebo la primera etapa.
claro, aquí es muy fácil venir y decir, no, voy a hacer solo el match, ¿vale? Entonces haces solo el match y dices, sí, me está devolviendo los valores que yo quiero. Vale, pues ahora voy a hacer el match y el lookup. Y veo, evidentemente hago un match muy pequeñito para que las primeras etapas no trabajen con la totalidad de los registros, sino que cojo, por ejemplo, hay un operador que es el $sample, que es genial, porque te coge una muestra aleatoria de los registros, dice sample de 1000, entonces te coge 1000 registros y a partir de aquí, con esos 1000 registros haces el resto de tu pipe, te da resultados reales, te da una idea de cómo funciona. Estaba pensando, ¿sabes para qué usan el $sample también? Hay una herramienta que, como el público ya se ha dado cuenta porque son muy listos y es muy rápido, se llama Compass, que utiliza el $sample para darte una pista de cómo es el esquema de datos. Mira. Esto mismo que estamos viendo aquí, lo vemos aquí. ¿Ves? Tengo mi base de datos con todas las colecciones. Puedo, por ejemplo, conectarme a la que tiene las naves, ¿vale? Y entonces, o esta, la que tiene muchas naves. ¿Ves? Me dice que tiene 5000 documentos, que ha hecho el reporte en un sample de 1000, ¿vale? Y te dice, oye, mira, ¿cuál es el tamaño de BIM? La altura del barco desde la borda hasta la línea de flotación, en qué año está construido, de qué país son los barcos, cuándo esperan llegar a puerto, el número de toneladas métricas que mueven, incluso te pinta un mapa de dónde están los barcos. Bueno, aquí no sé muy bien, pero esto es América del Norte, no hay barcos dentro de la Tierra. América del Sur, África, Europa, India y Australia. Y es más, esta herramienta se puede utilizar para hacer queries de forma gráfica. Oye, a mí solo me interesan los barcos muy tochos, estos. Y te crea la query directamente. Además, solo quiero ver los barcos muy tochos de... ¿Cuál es el país que más odias? ¿El que más odio? Kuwait, por ejemplo. Kuwait. Lo tienes ahí. ¿Vale? Y te va construyendo la query. Le das apply y entonces te saca estos mismos datos, pero solo para barcos muy grandes que estén matriculados en Kuwait. ¿Vale? Pues seguramente ya nos quedan menos. ¿Vale? Te dice el nombre de los barcos, te dice el propietario, que es la naviera esta de Kuwait, y además, cuando hay un subdocumento, te explica cómo está construido. Mira, esto tiene un campo destino, que tiene un país y un nombre de puerto, y un campo origen, que tiene un país y un nombre de puerto. Y sobre cualquier campo de estos, yo puedo hacer búsquedas. Puedo decir, oye, encuéntrame todos aquellos cuya origen de ruta sea Charleston. Y lo mejor de todo, puedo ver los documentos en bruto, con colores, que siempre es una ventaja, y además puedo ver el sprint plan. Es decir, esta query que está haciendo aquí, directamente me está sacando aquí cómo se construye la query, si se está usando índices, si no, si permite hacer algún tipo de mejora, y aquí puedo ver directamente los índices que tengo. Claro, aquí el único índice que tengo es uno por la posición y el nombre. En la colección esta que hemos creado, claro, no tengo ningún índice, y el esquema de documentos pues es el que veíamos, un identificador que tiene la posición del barco, la ruta y el nombre, y el array con las cargas. Y aquí nos dice, oye, este array como mínimo tiene una carga, como máximo tiene 10, en media tiene 4,68, estas son las toneladas que guarda el número de toneladas de carga, lo normal es que tenga menos de 40.000 toneladas, pero bueno, a veces lleva alguna más, y el tipo, los diferentes tipos de carga. Vemos aquí que lo que menos se transporta es aluminio y ganado, sin embargo, el trigo, la goma y las pieles están a tope. A mí me surge una pregunta aquí. Aquí estoy viendo todos los valores que tienes, ¿no? Es como si todos los documentos tuvieran el mismo tipo de dato por cada uno de los campos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí en SIP, porque claro, en mi aplicación, cuando hago la carga de datos, no estoy validando que el tipo de dato, o sea, tú decías al principio que el esquema es flexible y podría tener un campo que se llame SIP, que tiene cadenas de caracteres, pero a lo mejor la aplicación, sí, por temas de bug o lo que sea, empiezan a insertar ahí fechas. Eso es complicado de ver en nuestra aplicación porque está excelentemente bien construida. Sin embargo, podemos intentar buscarlo aquí en los datos de los océanos. Hay océanos que están autocontenidos y sin embargo hay océanos que no. Hay océanos, algunos,
que no tienen nombre. Dice, oye, un 4% de estos campos no tiene nombre. En su geometría, esto es un array, ¿ves? Es siempre de tipo string, pero claro, a veces es un polígono y a veces es un multipolígono. Ya sabes que hay océanos que son contiguos y hay océanos que no son contiguos, ¿vale? Y dentro de las coordenadas, pues es un array de valores. Cuando hay diferentes tipos, lo que hace es mostrarte qué porcentaje es de cada tipo. Esto sería un caso similar. Sí. O sea, aquí lo que ocurre es que no aparece el campo, ¿no? Entiendo. Claro, aquí lo que pasa es que el campo no está. Lo normal sería que hubiesen, por ejemplo, unos tantos de string y otros tantos de tipo número. No sé si aquí había... No es... Estos datos están bajados de repositorios públicos de GIS, entonces están bastante limpios. Pero igual que te saca un muestreo del tipo de datos, te mostraría también un muestreo del tipo de... O sea, un muestreo del valor, te sacaría un muestreo del tipo de dato. Pues hasta aquí hemos llegado. Mierda. No os lo voy a poner todo otra vez. Hemos visto Compass y solo nos queda abrir un turno de preguntas si alguien quiere hacer algo. ¿Alguna duda? ¿Alguna...? ¿Sí? ¿Teníais índices creados o era sobre los 20 millones de documentos? Como te diga lo que te diga, vas a pensar que te estoy engañando, te lo enseño. Containers 2. Tenemos el índice sobre ID, ¿vale? El índice sobre el nombre del barco, que es el que utilizábamos para hacer el lookup. Realmente no es muy importante, porque como al final en el último caso estaba leyendo los 20 millones, los estoy leyendo todos, y luego evidentemente tengo un índice geográfico sobre el campo location para permitirme hacer esas queries, que eso no lo hemos visto en la demo de hoy, pero al principio hay una query donde yo, para cada barco, encuentro los contenedores que están a menos de 500 metros, pues para ese. Y luego este, que creo que lo creé el otro día para enseñar cómo se crea un índice, pero no lo usamos para nada. Y en lo de los barcos, pues creo que tenemos un índice geográfico y uno sobre el ID, ya está. No había índice sobre el nombre ni sobre ninguna otra cosa. Ya sabéis que índices, cuanto menos mejor. Entonces nos lo aplicamos nosotros también. ¿Alguna otra preguntilla? Sí. Y entonces al final deciden meter los aviones, pero claro, al final habéis dicho que replica los datos. ¿Qué pasaría si metes aviones, metes los drones, metes tal? Al final, esa réplica se va a poder con todo. Pero sería con las queries de agregación. Si te crece mucho y tienes que utilizar otro mecanismo que no sea réplica, por ejemplo. Bueno, no podría crecer mucho más porque en el mundo hay 20 millones de contenedores. O sea que en realidad esta demo cubre la totalidad de los contenedores del mundo. Que haya barcos, aviones, transportes, trenes, tal. Bueno, metería un poquito más de ruido en la colección de los barcos, pero que puede haber 30, 40.000. Si realmente las cosas se desmadran sería cuando dijeran, no, es que queremos poner un sensor en cada grano de trigo, ¿vale? Claro, es que es muy importante, ¿no? Dices, entonces, en ese caso lo que haríamos sería este réplica set escalarlo horizontalmente. Cogeríamos y diríamos, mira, aquí todos los barcos o todos los contenedores con trigo, aquí todos los contenedores con pieles, aquí todos los contenedores con ganado, aquí todos los contenedores con cebada, y distribuiríamos los datos entre diferentes réplica set. Y por encima simplemente construimos una capa muy sencilla que enruta las queries en función de lo que estén preguntando. A la distribución, pues depende cómo lo hagamos. Si nosotros siempre accedemos por el mar o por el nombre del barco, pues lo lógico sería distribuir los datos por nombres de barcos, por rangos, ¿vale? Si accedemos por el tipo de carga, distribuir por tipo de carga y así, adaptar nuestra distribución de datos a cómo queramos hacer ese acceso. Eso a nivel operacional. Luego también,
obviamente, si el tipo de query que vas a hacer es siempre el mismo, sabes el tipo de agregación que vas a hacer, puedes elaborarte un diseño que te vaya calculando la agregación de manera incremental. Entonces, según vas obteniendo nuevos valores de los sensores, vas acumulando, por ejemplo, el valor. Entonces, realmente si haces una query que simplemente va a mostrar esos valores, la potencia de cálculo que necesitas no es tan grande. Simplemente es acceder a los resultados que has ido calculando a lo largo del tiempo y lo visualizas. Entonces, depende un poquito del escenario. Puedes escalar a nivel operacional, como decía Rubén, o puedes cambiar el diseño de tu modelo de datos para que no tengas que hacer ese procesamiento tan potente y lo puedas ir pues dosificando en el tiempo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ya sabes cómo va esto. Si os surgen a partir de ahora, dudas y preguntas al correo electrónico, insultos y demás a Twitter. Es como funciona esto. Solamente dar las gracias a Norberto, a quien la mayoría de vosotros ha reconocido, ¿vale? El vídeo no está censurado, aunque el hecho de que se pusiera un fez para hacer de señor maligno nos hubiera generado bastantes problemas. Es que pensamos que realmente cortar a nivel de nariz daba bastante más aspecto de señor maligno. Y nada, nosotros somos Rubén y Raúl. Cualquier duda que podáis tener, pues en los correos os atenderemos con gusto. Muchísimas gracias.